Sabes, hay algo que la mayoría de las mujeres nunca te dirá en voz alta, algo que ni siquiera nos gusta admitir ante nosotras mismas, pero que ocurre cada vez que un hombre se comunica con nosotras de cierta manera. No es algo racional, no es algo que decidamos conscientemente, pero en cuestión de segundos, literalmente 5 segundos, podemos sentir como algo que parecía atractivo, interesante, incluso magnético, se desvanece por completo. Y lo curioso es que no tiene nada que ver con lo que dices exactamente, sino con cómo lo dices, con la energía que hay detrás de tus palabras, con lo que revelan sobre ti sin que te des cuenta. Hoy voy a compartir contigo algo que muy pocas mujeres se atreven a expresar abiertamente. Una verdad incómoda sobre cómo percibimos tu valor en una conversación, cómo lo medimos sin pensarlo y, sobre todo, cómo un simple error de comunicación puede hacer que todo lo que construiste hasta ese momento se desmorone ante nuestros ojos. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, vas a comprender algo que cambiará completamente la forma en que te relacionas, no solo con las mujeres, sino contigo mismo. Y antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, si quieres seguir accediendo a estas conversaciones honestas sobre la psicología femenina desde dentro, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nada. También me encantaría saber en los comentarios si has sentido alguna vez que en una conversación todo iba bien hasta que dijiste algo y algo cambió, aunque no sepas exactamente qué fue. Comparte este video con alguien que crees que necesita escuchar esto, porque estas verdades no se hablan en ningún otro lugar con esta profundidad. Déjame empezar diciéndote algo que quizás te sorprenda. Cuando una mujer está interesada en ti, cuando siente esa chispa inicial, esa curiosidad, ese magnetismo sutil que la hace querer conocerte más, no está analizando tus palabras como si fueran un contrato legal. No está evaluando la perfección de tu gramática ni midiendo si dijiste exactamente lo correcto en el momento correcto. Lo que está haciendo, casi sin darse cuenta, es sentir. Está sintiendo la energía detrás de lo que dices. Está captando las microseñales de tu comportamiento, la congruencia entre lo que afirmas ser y lo que transmites emocionalmente. Y aquí es donde entra el error del que quiero hablarte hoy. Ese error de comunicación tan común, tan extendido, a que la mayoría de los hombres cometen sin siquiera saberlo, y que en 5 segundos puede hacer que todo ese interés, toda esa curiosidad, toda esa tensión emocional positiva que se estaba construyendo, desaparezca. Este error no es decir algo ofensivo, no es ser grosero, no es ser aburrido, aunque todo eso también puede afectar. Este error es mucho más sutil, mucho más insidioso, porque ocurre cuando crees que estás haciendo lo correcto, cuando crees que estás mostrando interés, cuando crees que estás siendo amable, considerado, atento, y precisamente por eso es tan peligroso, porque vas por la vida pensando que estás mejorando tus posibilidades, cuando en realidad estás saboteándolas sin saberlo. Déjame explicarte desde dentro, desde mi experiencia como mujer, desde lo que he observado en mí misma y en cientos de conversaciones con otras mujeres, qué es exactamente lo que sucede cuando un hombre comete este error. Cuando conocemos a alguien, cuando hay una primera interacción, ya sea en persona, por mensaje o en cualquier contexto, nosotras estamos evaluando una cosa fundamental. No estamos evaluando si eres perfecto, no estamos buscando que cumplas una lista de requisitos imposibles, no estamos esperando que seas millonario o que tengas el físico de una estrella de cine.
Lo que estamos evaluando de forma inconsciente pero constante es tu seguridad emocional, no la seguridad económica, no la seguridad física, sino la seguridad emocional. Es decir, estamos sintiendo si tú estás bien contigo mismo, si te sientes cómodo en tu propia piel, o si tu valor interno está anclado en ti, o si necesitas de nuestra aprobación para sentirte bien. Y esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. No es que nos sentemos a pensar, voy a analizar si este hombre es emocionalmente seguro. No, lo sentimos. Lo percibimos en la forma en que te comunicas, en el ritmo de tus respuestas, en la necesidad o la ausencia de necesidad que transmites. Y aquí es donde la mayoría de los hombres cometen el error fatal. Cuando quieres gustar, cuando sientes esa atracción inicial hacia nosotras, cuando quieres asegurarte de que estamos interesadas, de que te vemos, de que te valoramos, empiezas a comunicarte desde la necesidad, y esto se manifiesta de formas muy específicas. Se manifiesta en la sobreexplicación, en la justificación excesiva, en la búsqueda constante de nuestra aprobación, en la validación de cada cosa que haces o dices. Se manifiesta cuando respondes demasiado rápido a nuestros mensajes, cuando te disculpas por cosas que no requieren disculpa, cuando cambias de opinión en cuanto percibimos la más mínima resistencia, cuando te esfuerzas demasiado en demostrar tu valor en lugar de simplemente habitarlo. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo se ve esto en una conversación real. Imagina que estamos hablando, que hay una conexión inicial, que todo fluye de forma natural. De repente haces un comentario, una broma, una observación. Yo respondo con algo neutral o simplemente no respondo inmediatamente de la forma entusiasta que esperabas. Y entonces tú, en lugar de simplemente seguir adelante con la conversación, en lugar de mantenerte centrado en tu propia dirección, empiezas a sobreexplicar. Empiezas a decir cosas como, no, espera, lo que quise decir es, o no me malinterpretes, yo no quería, o perdona, creo que no me expliqué bien. Y en ese momento, en esos 5 segundos, algo cambia dentro de mí. No es que piense mal de ti conscientemente, no es que te juzgue como persona, pero algo en mi percepción de tu valor se desplaza, porque lo que acabas de transmitir sin palabras es que necesitas mi aprobación para sentirte bien con lo que dijiste, que mi reacción tiene el poder de desestabilizarte, que no confías lo suficiente en ti mismo como para sostener tu propia realidad sin mi validación constante. Y aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras, porque la atracción femenina, el enamoramiento femenino, no responde a la insistencia, no responde al esfuerzo excesivo, no responde a la necesidad. Responde a la presencia, responde a la coherencia, responde a esa sensación de que el hombre frente a nosotras está bien consigo mismo, tenga o no nuestra aprobación. Y cuando percibes esa sobreexplicación, esa justificación constante, esa búsqueda desesperada de validación, lo que sentimos es lo contrario de la atracción. Sentimos incomodidad, sentimos una especie de presión invisible, sentimos que de repente somos responsables de hacerte sentir bien, de validarte, de asegurarte que no estás cometiendo errores. Y eso, créeme, es una de las cosas menos atractivas que puedes transmitir. Pero profundicemos más en esto, porque quiero que comprendas no solo qué está mal, sino por qué está mal desde nuestra perspectiva interna. Cuando un hombre se comunica desde la necesidad lo que está haciendo sin saberlo, es invertir el poder dinámico de la relación. Está colocándome a mí en una posición de juez, de evaluadora, de la persona que tiene el poder de aprobar o desaprobar todo lo que él hace.
Y créeme, ninguna mujer quiere estar en esa posición. No queremos sentir que tenemos que ser tu validadora emocional constante. No queremos sentir que cada palabra tuya está esperando nuestra bendición para existir. Lo que queremos, lo que nos atrae profundamente, es un hombre que esté tan centrado en sí mismo, tan cómodo con quien es, que nuestras reacciones momentáneas no lo desestabilicen. No porque no le importemos, sino porque su valor interno no depende de nosotras. Y aquí viene una de esas verdades incómodas que la mayoría de las mujeres nunca admitirá abiertamente. Cuando un hombre muestra demasiado interés demasiado pronto, de cuando se esfuerza demasiado en demostrar su valor, cuando busca constantemente nuestra aprobación en cada interacción, lo que sentimos no es gratitud, no es halagación, no es esa sensación de qué afortunada soy de que alguien se preocupe tanto por mí. Lo que sentimos es una especie de alarma interna. Sentimos que algo no cuadra. Porque si tú no valoras lo suficiente tu propio tiempo, tu propia atención, tu propia presencia, como para ofrecerla con cierta selectividad, entonces, ¿por qué deberíamos nosotras valorarla? Si tú mismo no crees que tu compañía es valiosa, si tú mismo actúas como si necesitaras convencernos de tu valor, entonces automáticamente empezamos a cuestionarlo también. Esto no es una manipulación consciente de nuestra parte. No es que estemos jugando contigo o poniéndote a prueba deliberadamente. Es algo que ocurre en un nivel mucho más profundo, en un nivel casi primordial, porque como mujeres estamos cableadas para buscar seguridad emocional en nuestras relaciones. No seguridad en el sentido de que nos protejas físicamente de peligros externos, aunque eso también puede importar en ciertos contextos, sino seguridad emocional. La sensación de que el hombre con quien estamos no va a desmoronarse ante la primera dificultad, no va a necesitar constante validación, no va a convertirnos en su terapeuta emocional o en su fuente primaria de autoestima. Queremos sentir que eres una roca emocional, no en el sentido de que no tengas emociones o vulnerabilidades, sino en el sentido de que estás bien contigo mismo independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Y cuando cometes ese error de comunicación, cuando sobreexplicas, cuando te justificas, cuando buscas aprobación constantemente, lo que transmites es exactamente lo contrario. Transmites inestabilidad emocional. Transmites que tu estado interno depende de factores externos, específicamente de nuestra reacción hacia ti. Y eso, desde un nivel evolutivo y psicológico profundo, es una señal de alarma para nosotras, porque significa que si entramos en una relación contigo, vamos a tener que ser responsables de tu bienestar emocional constantemente. Vamos a tener que cuidar cada palabra que decimos, cada reacción que tenemos, para asegurarnos de que no te derrumbas. Y eso es agotador solo de pensar. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante aquí, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que debas convertirte en un robot sin emociones, que no debas mostrar interés, que no debas ser amable o considerado. No estoy diciendo que tengas que jugar juegos de indiferencia o fingir que no te importa cuando sí te importa. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia fundamental entre mostrar interés genuino desde un lugar de plenitud y mostrar necesidad desde un lugar de carencia. Y esa diferencia se siente inmediatamente en la comunicación. Cuando muestras interés desde la plenitud, desde esa sensación de me gustaría conocerte más, me parece interesante lo que compartes, disfruto este tiempo contigo,
y al mismo tiempo estoy completamente bien si esto no va a ningún lado. Eso es magnético. Eso genera curiosidad en nosotras. Eso hace que queramos acercarnos más, que queramos descubrir quién eres, que queramos explorar esa conexión, porque sentimos que no nos necesitas para completarte, sino que nos estás eligiendo desde un lugar de deseo genuino, no de necesidad desesperada. Y hay una diferencia abismal entre ser deseada y ser necesitada. Ser deseada es erótico, es emocionante, es algo que nos hace sentir vivas. Ser necesitada es una carga, es una responsabilidad, es algo que nos hace querer alejarnos. Entonces, cuando cometes ese error de comunicación, cuando empiezas a sobreexplicarte, a justificarte, a buscar validación, lo que estás comunicando es necesidad, no deseo. Estás diciendo, necesito que me apruebes para sentirme bien. Y eso mata la atracción más rápido que casi cualquier otra cosa. Porque la atracción femenina se alimenta de tensión, de misterio, de esa sensación de que hay algo en ti que todavía no hemos descubierto completamente, de que no eres un libro abierto desesperado por ser leído, o sino alguien con profundidad, con capas, con una vida interna rica que existe independientemente de nosotras. Y déjame llevarte más profundo en esto, porque quiero que comprendas las dinámicas psicológicas que están operando por debajo de la superficie. Cuando una mujer siente atracción por un hombre, cuando ese proceso de enamoramiento empieza a activarse, lo que está ocurriendo internamente es una evaluación constante de inversión emocional. Estamos midiendo, sin pensarlo, cuánto estás invirtiendo tú versus cuánto estamos invirtiendo nosotras. Y aquí viene algo contraintuitivo que muy pocos hombres entienden. Cuando tú inviertes demasiado, demasiado rápido, sin que nosotras hayamos invertido proporcionalmente, no nos sentimos más atraídas, nos sentimos menos atraídas. Porque creamos un desequilibrio en la dinámica que nos hace sentir incómodas. Piénsalo de esta manera: si en una conversación tú estás constantemente iniciando, constantemente preguntando, constantemente tratando de mantener viva la interacción, constantemente sobre explicándote para asegurarte de que todo está bien, mientras yo respondo con monosílabos o de forma esporádica, ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que tú estás invirtiendo muchísimo y yo estoy invirtiendo muy poco. Y en lugar de hacer que yo quiera invertir más para equilibrar la balanza, lo que ocurre es que empiezo a valorar menos la interacción, porque inconscientemente todos valoramos más aquello por lo que tenemos que esforzarnos, aquello que no llega de forma automática, aquello que representa un desafío o una conquista. Entonces, cuando tú haces todo el trabajo en la comunicación, cuando tú llevas toda la carga de mantener la conexión, lo que me estás quitando es la oportunidad de invertir en ti. Me estás quitando la oportunidad de perseguir un poco, de esforzarme un poco, de demostrar mi propio interés. Y sin esa inversión de mi parte, no se construye el tipo de tensión emocional que lleva al enamoramiento, porque el enamoramiento no es un proceso pasivo donde simplemente recibimos atención y automáticamente nos enamoramos. Es un proceso activo donde tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra curiosidad, nuestra energía emocional. Y cuando tú no dejas espacio para eso, cuando tú llenas todo el espacio con tu propia necesidad de conexión, nos sofocas sin darte cuenta. Si esto me lleva a otro aspecto crucial del error de comunicación que estamos explorando. No se trata solo de lo que dices, sino de cuándo lo dices y con qué frecuencia. Uno de los errores más comunes que veo es la respuesta inmediata constante.
Un hombre conoce a una mujer que le interesa, intercambian números o empiezan a hablar por alguna plataforma, y cada vez que ella envía un mensaje, él responde en segundos. Siempre disponible, siempre listo, siempre ahí. Y en su mente está siendo atento, está mostrando interés, está demostrando que ella es una prioridad. Pero lo que ella percibe, lo que yo percibo cuando esto ocurre, es muy diferente. Cuando respondes instantáneamente a cada mensaje, lo que me transmites es que no tienes nada más importante en tu vida que yo. Y eso suena romántico en teoría, pero en la práctica es una señal de alarma, porque significa una de dos cosas. O realmente no tienes nada interesante en tu vida, ninguna pasión, ningún proyecto, ninguna actividad que capture tu atención fuera de mí, o tienes todas esas cosas, pero estás dispuesto a abandonarlas al instante por la posibilidad de mi atención. Y ninguna de esas opciones es atractiva. La primera sugiere que eres un hombre sin dirección propia, sin propósito, sin vida fuera de la relación. La segunda sugiere que no valoras tu propio tiempo y tus propias prioridades, lo cual nuevamente nos hace cuestionar por qué deberíamos valorarte nosotras. Lo que resulta verdaderamente magnético es cuando un hombre tiene una vida rica, interesante, llena de propósito, y nosotras sentimos que estamos siendo invitadas a formar parte de ella, no que somos la única razón de su existencia. Cuando tú tienes esa vida, cuando estás genuinamente ocupado con cosas que te importan, cuando tienes pasiones y proyectos y relaciones y actividades que llenan tu tiempo, entonces tus respuestas naturalmente van a tener un ritmo diferente. No vas a estar siempre disponible al instante, no porque estés jugando juegos o siguiendo alguna estrategia manipuladora, sino porque genuinamente estás viviendo tu vida. Y esa falta de disponibilidad constante, esa presencia de otras prioridades en tu vida, es increíblemente atractiva para nosotras. Porque nos dice que eres un hombre completo, que no necesitas de nosotras para sentirte realizado, que estamos siendo elegidas entre muchas opciones valiosas, no aceptadas por defecto porque no hay nada más en tu vida. Y aquí es donde quiero introducir otro matiz importante sobre este error de comunicación. No se trata solo de la velocidad o frecuencia de tus respuestas, sino del contenido emocional que transmiten. Uno de los patrones que veo constantemente es el de la sobrecompartición emocional temprana. Un hombre conoce a una mujer, hay una conexión inicial y de repente, en las primeras conversaciones, está compartiendo toda su historia emocional, sus inseguridades más profundas, sus miedos, sus traumas, sus relaciones pasadas con lujo de detalle, y en su mente está siendo vulnerable, está siendo auténtico, está mostrando profundidad emocional. Pero lo que nosotras percibimos, especialmente en las primeras etapas, es muy diferente. Cuando compartes demasiado pronto, lo que transmites no es vulnerabilidad auténtica, sino falta de contención emocional. Porque la verdadera vulnerabilidad no es vomitar toda tu historia emocional sobre alguien que apenas conoces. La verdadera vulnerabilidad es permitir que alguien vea gradualmente quién eres, capa por capa, en un proceso que se gana a través de la confianza construida con el tiempo. Cuando aceleras ese proceso artificialmente, cuando compartes todo desde el principio, lo que nos quitas es el viaje del descubrimiento. Nos quitas el misterio, la curiosidad, la sensación de que estamos desvelando gradualmente a alguien interesante. Y sin ese viaje, sin ese proceso de descubrimiento gradual, la atracción no tiene dónde crecer. Además, cuando compartes demasiada vulnerabilidad emocional demasiado pronto,
nos colocas en una posición incómoda, porque ahora tenemos toda esta información íntima sobre ti, toda esta carga emocional, sin que exista todavía la profundidad de conexión que justificaría ese nivel de intimidad. Es como si un extraño en la calle se acercara y te contara todos los problemas de su vida. Tu primera reacción no sería admiración por su autenticidad, sería incomodidad por la falta de límites apropiados. Y lo mismo ocurre en el contexto de una conexión romántica temprana. Los límites emocionales no son muros que impiden la conexión, son los contenedores que permiten que la conexión crezca de forma saludable y sostenible. Y esto me lleva a hablar sobre algo que muy pocos hombres comprenden: la importancia de los límites tranquilos en la comunicación. Cuando hablo de límites, no me refiero a ser frío, distante o inaccesible. Me refiero a esa capacidad de mantener tu centro, de sostener tu propia realidad, a lo de decir no cuando es necesario, de no comprometer tus valores o tus necesidades para complacer a otra persona. Y estos límites se comunican no solo en lo que dices, sino en cómo lo dices, en el tono, en la firmeza tranquila, en la ausencia de culpa o justificación excesiva. Cuando un hombre tiene límites claros, cuando puede comunicar sus necesidades, sus preferencias, sus no negociables sin disculparse excesivamente o justificarse hasta el cansancio, eso es profundamente atractivo, porque nos dice que es alguien que se conoce a sí mismo, que se valora a sí mismo, que no va a moldear su personalidad entera para ajustarse a lo que él cree que nosotras queremos. Y paradójicamente, esa firmeza tranquila, esa disposición a mantener sus límites, incluso si significa que nosotras no estamos de acuerdo, nos hace sentir más seguras con él. Porque si puede sostener sus límites con nosotras, significa que puede sostener sus límites en general, lo que sugiere que es alguien estable, confiable, que no va a cambiar su personalidad completa según quién esté a su alrededor. Pero cuando cometes ese error de comunicación, cuando justificas excesivamente, cuando te disculpas por cosas que no requieren disculpa, cuando cambias tus opiniones o preferencias al primer signo de resistencia de nuestra parte, lo que transmites es exactamente lo contrario. Transmites que no tienes límites claros, que estás dispuesto a moldearte completamente para obtener nuestra aprobación, que tu personalidad es flexible hasta el punto de ser inexistente. Y eso no genera atracción, genera una especie de desdén inconsciente. Porque si tú no respetas tus propios límites y necesidades, ¿de por qué deberíamos respetarlos nosotras? Si tú no te valoras lo suficiente como para mantener tu posición en algo, ¿por qué deberíamos valorarte nosotras? Ahora, quiero que pensemos en cómo se ve esto específicamente en diferentes contextos de comunicación, porque el error se manifiesta de formas ligeramente diferentes según el medio. En una conversación cara a cara, ese error de comunicación se muestra en el lenguaje corporal tanto como en las palabras. Se muestra en la forma en que te inclinas demasiado hacia adelante, invadiendo nuestro espacio personal no de forma amenazante, sino de forma necesitada. Se muestra en la forma en que tu mirada busca constantemente nuestra aprobación, verificando después de cada comentario si estamos respondiendo de la forma que esperabas. Se muestra en la risa nerviosa, en la tendencia a llenar cada silencio con palabras, en la incapacidad de simplemente estar presente sin estar constantemente haciendo algo para mantener nuestra atención. En la comunicación digital, por mensaje o texto, ese error se manifiesta de forma diferente pero igualmente detectable.
Se manifiesta en los mensajes dobles o triples cuando no respondemos inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Seguido 30 minutos después por ¿estás ahí? Seguido una hora después por supongo que estás ocupada, jaja. Cada uno de esos mensajes adicionales sin respuesta es como una grieta en la percepción de tu valor, porque lo que comunican es que mi silencio te está afectando, que no puedes simplemente decir algo y luego seguir con tu vida hasta que yo responda, que estás esperando, obsesionándote, necesitando mi validación inmediata. Se manifiesta en la sobreexplicación por mensaje. Dices algo, yo respondo con un simple OK o un emoji, y en lugar de simplemente aceptar esa respuesta y seguir adelante, envías otro mensaje largo explicando en detalle lo que quisiste decir, por si acaso malinterpreté, por si acaso te juzgué, por si acaso necesitas clarificar que realmente eres una buena persona con buenas intenciones. Y cada una de esas aclaraciones no solicitadas es como un recordatorio de que no confías en ti mismo, de que necesitas mi aprobación constante para sentirte bien con lo que comunicas. Y aquí viene algo que quizás te resulte difícil de escuchar, pero que necesitas entender. Cuando una mujer está realmente interesada en ti, cuando siente esa atracción genuina, va a ser generosa en su interpretación de lo que dices. Va a darte el beneficio de la duda. Te van a asumir las mejores intenciones. Va a llenar los espacios ambiguos con interpretaciones positivas. Pero todo eso desaparece en el momento en que empiezas a sobreexplicarte, a justificarte, a necesitar su validación, porque esas acciones comunican que tú mismo no confías en tu valor. Y si tú no confías en tu valor, ella empieza a cuestionarlo también. Es como si estuvieras vendiéndome algo y de repente empezaras a disculparte por el precio, a justificar por qué vale lo que vale, a ofrecerme descuentos sin que yo los pidiera, a insistir desesperadamente en que realmente es un buen producto. Cada una de esas acciones, aunque parezcan que deberían hacerme sentir mejor sobre la compra, en realidad tienen el efecto contrario. Me hacen dudar, me hacen pensar, si este producto fuera realmente tan bueno, ¿por qué está tan desesperado por convencerme? ¿Qué es lo que él sabe que yo no sé? ¿Por qué no confía en que el producto hable por sí mismo? Y lo mismo ocurre con la comunicación en el contexto de la atracción. Si tú fueras realmente tan valioso como quieres que yo crea, no necesitarías convencerme constantemente. Simplemente serías, y yo llegaría a esa conclusión por mí misma a través de la observación de quién eres. Y esto me lleva a uno de los aspectos más importantes de todo esto, algo que podría transformar completamente tu forma de comunicarte si realmente lo interiorizas. El error fundamental no es lo que dices o cómo lo dices exactamente. El error fundamental es la mentalidad desde la cual te comunicas. Cuando te comunicas desde una mentalidad de escasez, desde esa creencia de que esta oportunidad es única, que de que si no lo haces perfectamente vas a perder tu chance, de que necesitas convencer a esta mujer de tu valor porque quién sabe cuándo va a aparecer otra oportunidad, esa mentalidad se filtra en cada palabra, cada gesto, cada mensaje. Y nosotras lo sentimos. No necesitamos que nos lo digas explícitamente. Lo percibimos en la energía de tu comunicación. Pero cuando te comunicas desde una mentalidad de abundancia, desde esa sensación de sería genial si esto funciona, pero estoy completamente bien si no funciona, porque sé que hay múltiples posibilidades en mi vida y mi valor no depende de que una persona específica me apruebe. Esa mentalidad también se filtra en tu comunicación.
Y es magnética, es atractiva, es lo que hace que queramos acercarnos más, porque no sentimos presión, no sentimos necesidad, no sentimos que tenemos que ser responsables de tu bienestar emocional. Simplemente sentimos que somos dos personas explorando una conexión potencial sin agendas ocultas, sin necesidades desesperadas, sin juegos manipuladores. Y la ironía aquí es que cuanto menos necesites del resultado de la interacción, cuanto menos dependas de nuestra aprobación para sentirte bien contigo mismo, más probable es que obtengas el resultado que deseas, porque la necesidad repele y la suficiencia atrae. Cuando estás completo en ti mismo, cuando tu vida es rica y significativa independientemente de si hay una mujer en ella o no, cuando te comunicas desde ese lugar de plenitud en lugar de desde un lugar de carencia, todo cambia. Las palabras exactas que usas importan menos. El timing de tus mensajes importa menos. Porque lo que transmites fundamentalmente es seguridad emocional. Y eso es lo que realmente estamos buscando por debajo de todo lo demás. Ahora bien, sé que esto puede sonar como una paradoja imposible. Puede sonar como, entonces, ¿tengo que no importarme para que le importe a ella? ¿Tengo que fingir indiferencia para generar interés? Y la respuesta es no, absolutamente no. No estoy hablando de fingir nada. No estoy hablando de jugar juegos o manipular o actuar desinteresado cuando estás interesado. Estoy hablando de un trabajo interno profundo, de construir una vida y una identidad que sea tan satisfactoria, tan significativa, tan llena de propósito y pasión, que ninguna persona individual, por más increíble que sea, pueda convertirse en el centro de tu existencia. Estoy hablando de hacer el trabajo de desarrollar tu propio valor, no para impresionar a las mujeres, sino porque genuinamente crees que vales la pena, de cultivar intereses, pasiones, proyectos, amistades, experiencias que llenen tu vida de significado, de hacer ese trabajo terapéutico o de desarrollo personal necesario para resolver esos patrones de apego ansioso o esas heridas de validación que te hacen buscar en las mujeres lo que solo puedes encontrar en ti mismo. Y cuando haces ese trabajo, cuando realmente construyes esa vida y esa identidad sólida, entonces la forma en que te comunicas cambia naturalmente. No porque estés siguiendo una estrategia o aplicando una técnica, sino porque realmente has cambiado internamente. Y desde ese lugar, desde esa transformación interna, genuina, tu comunicación refleja quién eres. Ya no necesitas recordarte de no sobreexplicar, porque naturalmente confías en lo que dices. Ya no necesitas recordarte de no responder demasiado rápido, porque genuinamente estás ocupado viviendo una vida que te importa. Ya no necesitas recordarte de mantener límites, porque esos límites son simplemente una expresión natural de tu autorrespeto y autoconocimiento. Y esa autenticidad, esa congruencia entre quién eres internamente y cómo te comunicas externamente, es lo más atractivo que puedes ofrecer. Y quiero hablarte ahora sobre cómo se ve la comunicación correcta, cómo se siente desde nuestra perspectiva cuando un hombre lo hace bien, no perfectamente porque la perfección no existe, pero cuando lo hace desde ese lugar de seguridad emocional y plenitud interna. Cuando un hombre se comunica bien, hay una calma en su presencia. No está apurado, no está ansioso, no está tratando de controlar cada aspecto de la interacción. Hay un ritmo natural en sus respuestas que sugiere que tiene una vida fuera de esta conversación. Dice cosas interesantes, hace preguntas genuinas, comparte perspectivas únicas, pero no siente la necesidad de llenar cada silencio, de mantener la conversación viva a toda costa,
de asegurarse de que estemos entretenidas cada segundo. Cuando dice algo y yo respondo de forma neutral o no respondo inmediatamente, no colapsa en inseguridad, no empieza a sobreexplicar o justificar. Simplemente confía en lo que dijo y continúa con su vida, dándome espacio para procesar, para responder cuando estoy lista, para invertir en la conversación a mi propio ritmo. Y ese espacio, esa falta de presión, es increíblemente atractivo, porque me permite acercarme a mi propia velocidad, sin sentir que estoy siendo empujada o perseguida o que tengo que gestionar las emociones de otra persona. Cuando establece límites, lo hace con firmeza tranquila. No es agresivo, no es defensivo, no se disculpa excesivamente, simplemente comunica claramente. Esto es lo que funciona para mí. Esto es lo que prefiero. Esto no es algo con lo que me sienta cómodo. Y hay algo profundamente atractivo en esa claridad, en esa disposición a ser honesto sobre sus necesidades y límites, sin necesitar mi aprobación para validarlos, porque me dice que es un hombre que se conoce a sí mismo, que se respeta a sí mismo, y que probablemente va a respetar mis límites también. Cuando muestra interés, lo hace de forma directa, pero sin necesidad. Puede decir, disfruto hablar contigo. Me parece interesante tu perspectiva sobre esto. Me gustaría conocerte mejor. Pero hay una diferencia entre eso y decir, no puedo dejar de pensar en ti. Eres lo mejor que me ha pasado. No sé qué haría sin estas conversaciones. La primera opción comunica interés genuino desde un lugar de elección. La segunda comunica dependencia emocional desde un lugar de necesidad. Y esa diferencia es todo. Y aquí quiero introducir algo que quizás te sorprenda. Cuando un hombre se comunica de esta forma, desde este lugar de seguridad emocional y plenitud, no es que nunca cometa errores en la comunicación. No es que siempre diga lo correcto, no es que sea perfecto, pero hay una diferencia fundamental en cómo maneja esos momentos imperfectos. Cuando dice algo que no sale como esperaba, cuando hay un malentendido, cuando mete la pata, no colapsa en disculpas excesivas o justificaciones interminables. Simplemente reconoce si es necesario. Eso no salió como quería, o creo que nos malentendimos ahí, y luego sigue adelante. No hace del error un drama, no necesita nuestra absolución para sentirse bien consigo mismo, no se obsesiona con el momento imperfecto, y esa capacidad de simplemente ser humano, de cometer errores sin hacer un drama de ellos, de no necesitar que cada interacción sea perfecta, es increíblemente atractiva, porque nos dice que es alguien emocionalmente maduro, que puede manejar la imperfección sin desmoronarse, que tiene la resiliencia emocional para seguir adelante sin necesitar validación constante. Y esa resiliencia emocional es una de las cualidades más atractivas que un hombre puede tener. Ahora, quiero llevarte incluso más profundo en la psicología de por qué este error de comunicación es tan letal para la atracción. Tiene que ver con algo llamado inversión emocional y cómo funciona el proceso de enamoramiento femenino. Cuando nos enamoramos, cuando esa transformación interna ocurre donde pasamos de ver a alguien como una posibilidad a verlo como alguien especial, único, deseable, ese proceso no es instantáneo y no es unilateral. Es gradual y requiere nuestra participación activa. Requiere que invirtamos emocionalmente, que nos esforcemos un poco, que tengamos que trabajar para capturar y mantener tu atención. Cuando tú haces todo fácil, cuando estás siempre disponible, siempre validando, siempre persiguiendo, siempre justificándote, lo que haces es eliminar la necesidad de que nosotras invirtamos.
Y sin esa inversión de nuestra parte, sin ese esfuerzo de perseguir un poco, de conquistar un poco, de ganarnos tu atención y tu tiempo, no se activa ese proceso químico en nuestro cerebro que nos hace enamorarnos, porque el enamoramiento, desde una perspectiva neurológica, está ligado al esfuerzo, al desafío, a la incertidumbre manejable, no a la certeza absoluta, no a la disponibilidad constante, no a la validación garantizada. Cuando hay un poco de espacio, un poco de incertidumbre, un poco de sensación de me interesa, pero no estoy completamente segura de si le intereso de la misma forma. Eso activa los centros de recompensa en nuestro cerebro. Empezamos a pensar en ti más. Empezamos a preguntarnos qué estás haciendo. Empezamos a emocionarnos cuando vemos tu mensaje. Empezamos a invertir mentalmente y emocionalmente. Y esa inversión es lo que construye la atracción y el enamoramiento. Pero cuando eliminas toda incertidumbre, cuando estás siempre ahí, siempre disponible, siempre validando, siempre persiguiendo, eliminas también esa tensión emocional que es combustible para el enamoramiento. Y aquí viene otra verdad incómoda que muy pocas mujeres admitirán. Nosotras queremos sentir que nos ganamos tu atención. Queremos sentir que somos especiales, no porque tú nos digas que somos especiales, sino porque observamos que nos tratas de forma diferente a como tratas a otros. Pero si tú tomas a cualquier mujer que te muestre el más mínimo interés, como si fuera la persona más importante del mundo, si inmediatamente cambias toda tu agenda por ella, si inmediatamente te vuelves súper disponible y atento y validador, pues entonces, ¿cómo se supone que debamos sentirnos especiales? No hay mérito en capturar tu atención si la das tan libremente. No hay valor en tu tiempo si lo ofreces sin ninguna selectividad. No hay sensación de logro en interesarte si parece que cualquiera podría hacerlo con facilidad. Entonces, el error de comunicación del que hemos estado hablando, ese error de sobreexplicar, justificar, buscar validación, responder demasiado rápido, estar siempre disponible, es fundamentalmente un error de inversión emocional desbalanceada. Estás invirtiendo demasiado, demasiado rápido, sin permitirnos igualar tu inversión, sin dejar espacio para que nosotras persigamos un poco, para que trabajemos un poco por tu atención, para que nos ganemos el privilegio de tu tiempo y tu presencia. Y al no dejar ese espacio y al no crear esa dinámica de inversión mutua, evitas que se active el proceso de enamoramiento. Y sé que esto puede sonar calculador, puede sonar como si estuviera describiendo algún tipo de juego o estrategia manipuladora, pero no lo es. Es simplemente cómo funciona la psicología humana, específicamente la psicología femenina en el contexto de la atracción. No es algo que decidamos conscientemente. No es que nos sentemos y pensemos, este hombre está invirtiendo demasiado, por lo tanto voy a perder interés. Es algo que ocurre automáticamente en un nivel inconsciente. Cuando no tenemos que trabajar por algo, cuando llega demasiado fácilmente, nuestro cerebro simplemente no lo valora de la misma manera. Y eso aplica a todo en la vida, no solo a las relaciones. Entonces, la solución no es convertirte en alguien emocionalmente distante o jugar juegos de indiferencia. La solución es construir una vida tan rica, tan significativa, tan llena de propósito y pasión, que naturalmente tengas otras prioridades además de cualquier mujer específica. La solución es hacer ese trabajo interno de resolver tus necesidades de validación, para que no busques en nosotras lo que solo puedes encontrar en ti mismo.
La solución es desarrollar tu autorrespeto y tu autoconocimiento hasta el punto donde mantener tus límites y comunicarte con seguridad sea simplemente una expresión natural de quién eres. Y cuando haces ese trabajo, cuando realmente transformas tu realidad interna, entonces la forma en que te comunicas cambia orgánicamente. Ya no es una estrategia que tienes que recordar aplicar, ya no es una técnica que tienes que practicar conscientemente, simplemente es quién eres. Y esa autenticidad, esa congruencia, esa seguridad emocional genuina es lo que nos atrae a un nivel profundo, porque podemos sentir la diferencia entre un hombre que está fingiendo seguridad aplicando técnicas y un hombre que realmente es seguro desde dentro. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo. Si este contenido está resonando contigo, si estás sintiendo que finalmente alguien está explicando estas dinámicas con honestidad y profundidad, entonces necesitas suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Necesitas activar las notificaciones para no perderte los próximos videos donde vamos a seguir explorando estas verdades sobre la psicología femenina que nadie más se atreve a compartir con esta transparencia. Y déjame saber en los comentarios qué parte de lo que he compartido hasta ahora te ha impactado más. ¿Has reconocido algunos de estos errores en tu propia comunicación? ¿Hay algo que nunca habías entendido desde esta perspectiva? Me encantaría leer tus reflexiones. Ahora, continuemos profundizando, porque todavía hay capas más profundas de esto que necesitas entender. Quiero hablarte sobre cómo este error de comunicación no solo afecta la atracción inicial, sino cómo contamina toda la dinámica de una relación si no se corrige. Porque muchos hombres, incluso si logran generar atracción inicial, incluso si logran que una mujer se interese, eventualmente destruyen esa atracción a través de este patrón de comunicación una vez que están en la relación. Lo que sucede es esto: al principio, cuando todavía estás en modo de conquista, cuando todavía estás tratando de impresionar, es posible que mantengas cierto nivel de compostura, cierto nivel de misterio, cierto nivel de vida propia, pero una vez que sientes que la tienes, una vez que hay un compromiso, una vez que están en una relación establecida, muchos hombres relajan completamente esos aspectos y caen en el patrón de necesidad constante, validación constante, disponibilidad absoluta, y lo que era atracción empieza a transformarse lentamente en agobio, en presión, en esa sensación sofocante de que ahora somos responsables del bienestar emocional completo de esta persona. Y aquí es donde muchas relaciones que empezaron bien se deterioran, porque la mujer empieza a sentir que perdió al hombre del que se enamoró. Al principio era alguien con su propia vida, con sus propios intereses, con su propia dirección, pero ahora, en la relación, parece que su único interés es ella, que su única dirección es hacia ella, que abandonó todo lo que lo hacía interesante para convertirse en un satélite que gira constantemente alrededor de su órbita. Y eso no es romántico, eso no es amor, eso es dependencia emocional. Y mata la atracción tan efectivamente como ese error de comunicación inicial del que hemos estado hablando. Entonces, cuando hablo de estos principios de comunicación, de esta necesidad de mantener tu centro, de no sobreexplicarte, de no buscar validación constante, de mantener límites tranquilos, no estoy hablando solo de la fase de conquista inicial. Estoy hablando de un principio que debe mantenerse durante toda la relación. Porque lo que nos mantiene atraídas, lo que nos mantiene enamoradas, no es solo cómo fuiste al principio. Es la consistencia de ser ese hombre centrado, seguro emocionalmente,
con su propia vida y propósito durante toda la relación. Y esto significa que incluso dentro de una relación comprometida, necesitas mantener tu vida propia. Necesitas seguir teniendo tus amistades, tus pasiones, tus proyectos. Necesitas seguir siendo alguien que tiene cosas interesantes pasando en su vida más allá de la relación. No porque no nos valores, no porque la relación no sea importante, sino precisamente porque es importante. Porque si quieres que esa atracción se mantenga, si quieres que ese enamoramiento no se marchite, necesitas seguir siendo la persona de la que nos enamoramos. Alguien completo, con profundidad, con capas, con una vida interna rica que existe independientemente de nosotras. Y en términos de comunicación dentro de la relación, los mismos principios aplican. No necesitas justificarte excesivamente por cada decisión. No necesitas disculparte por tener necesidades o límites. No necesitas buscar nuestra aprobación antes de hacer algo que es importante para ti. Obviamente, hay una diferencia entre ser inconsiderado y mantener tu autonomía. Y esa línea requiere madurez y comunicación honesta. Pero hay una diferencia fundamental entre comunicar consideradamente tus planes y decisiones versus pedir permiso o buscar validación para cada aspecto de tu vida. Cuando nos dices, voy a salir con mis amigos el viernes por la noche, con calma y claridad, sin justificarte excesivamente, sin disculparte como si estuvieras haciendo algo malo, eso es atractivo. Muestra que valoras tu tiempo y tus amistades, que mantienes tu vida social, a que no nos has convertido en el centro absoluto de tu universo. Pero cuando dices, te molestaría mucho si tal vez, si no es mucho problema, si no tenemos nada importante que hacer, pudiera posiblemente salir con mis amigos el viernes, pero solo si a ti te parece bien y puedo cancelar si prefieres que no vaya, no es tan importante. Eso es agotador. Eso comunica inseguridad, falta de límites, dependencia emocional y lentamente erosiona la atracción. Y lo mismo aplica a desacuerdos y conflictos dentro de la relación. Cuando hay un desacuerdo, cuando tenemos perspectivas diferentes sobre algo, no necesitas colapsar en disculpas excesivas o cambiar inmediatamente tu posición para apaciguarnos. Obviamente, si cometiste un error genuino, si lastimaste nuestros sentimientos inadvertidamente, una disculpa sincera es apropiada y necesaria. Pero lo que no es atractivo es cuando ante cualquier signo de que no estamos contentas, inmediatamente abandonas tu posición, cambias tu perspectiva, haces lo que sea necesario para recuperar nuestra aprobación, sin realmente considerar si tu perspectiva original era válida. Porque lo que queremos en una relación no es alguien que siempre esté de acuerdo con nosotras, que siempre se ponga de nuestro lado incluso cuando estamos equivocadas, que nunca nos desafíe o nos presente perspectivas diferentes. Lo que queremos es un compañero, alguien con quien podamos tener conversaciones reales, desacuerdos productivos, intercambios honestos de perspectivas, y para eso necesitas ser alguien que pueda mantener tu posición con firmeza tranquila, que pueda escuchar nuestra perspectiva sin sentirte amenazado, y que pueda cambiar de opinión si realmente te convencimos, no simplemente porque nos viste enojadas y entraste en pánico. Esa capacidad de tolerar la incomodidad temporal de un desacuerdo sin necesidad de resolverlo inmediatamente a cualquier costo, especialmente al costo de tu propia integridad y perspectiva, es una demostración de seguridad emocional. Y esa seguridad emocional es lo que mantiene la atracción viva en una relación a largo plazo, porque nos dice que eres alguien estable, alguien que no se va a desmoronar ante la primera dificultad,
alguien con quien podemos construir algo duradero porque tiene la columna vertebral emocional para sostenerlo. Y aquí quiero hablar sobre algo que muy pocos hombres entienden: la diferencia entre ser amable y ser complaciente. Ser amable es una virtud, es algo hermoso, es algo que valoramos profundamente. Ser complaciente es una debilidad, es algo que erosiona la atracción, es algo que nos hace perder el respeto sin querer. Y la diferencia entre ambos está en la motivación. Cuando eres amable desde un lugar de plenitud, cuando haces cosas consideradas por nosotras porque genuinamente quieres, porque disfrutas haciéndonos felices, porque tienes suficiente para dar sin que te agote, eso es atractivo. Pero cuando eres amable desde un lugar de miedo, cuando haces cosas por nosotras porque temes que si no lo haces, vamos a enojarnos o perder interés, cuando tu amabilidad es realmente una estrategia para mantener nuestra aprobación, eso es complacencia, y se siente completamente diferente. Podemos sentir la diferencia, aunque no siempre podamos articular exactamente qué es. Te podemos sentir cuando alguien está dando desde la abundancia versus cuando está dando desde la necesidad de recibir algo a cambio, aunque sea aprobación o validación. Y esa diferencia marca todo. La amabilidad genuina es atractiva, la complacencia necesitada es repelente. Y el problema es que muchos hombres creen que están siendo amables cuando en realidad están siendo complacientes y no entienden por qué eso no está generando el resultado que esperan. Entonces, en tu comunicación, en tus acciones, constantemente pregúntate: ¿estoy haciendo esto desde la plenitud o desde la carencia? ¿Estoy haciendo esto porque genuinamente quiero o porque tengo miedo de lo que pasará si no lo hago? ¿Estoy siendo amable o estoy siendo complaciente? Y sé brutalmente honesto contigo mismo en esa evaluación. Porque la única forma de cambiar el patrón es primero reconocerlo cuando está ocurriendo. Y esto me lleva a hablar sobre el papel del miedo en este error de comunicación, porque en el fondo, cada manifestación de este error, cada sobreexplicación, cada justificación excesiva, cada búsqueda constante de validación, cada respuesta inmediata necesitada, todo eso viene del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo a perder la oportunidad, miedo a que si no eres perfecto, si no dices exactamente lo correcto, si no estás siempre disponible, ella va a encontrar a alguien mejor. Y ese miedo es comprensible, es humano, pero también es tóxico para la atracción, porque cuando te comunicas desde el miedo, cuando ese miedo es la fuerza impulsora detrás de tus palabras y acciones, nosotras lo sentimos. Sentimos la tensión o la ansiedad, la necesidad, y eso nos hace sentir incómodas, no porque seamos crueles o indiferentes, sino porque ese miedo activa nuestros propios miedos. Si tú estás tan inseguro sobre tu valor, empezamos a preguntarnos si hay algo que no estamos viendo. Si tú estás tan desesperado por mantener nuestra atención, empezamos a cuestionarnos por qué no tienes otras opciones. Si tú tienes tanto miedo de perder esto, empezamos a sentir presión y responsabilidad en lugar de deseo y atracción. Entonces, el trabajo real, el trabajo profundo que necesitas hacer, no es aprender técnicas de comunicación o estrategias de texto o tácticas de atracción. El trabajo real es confrontar y resolver esos miedos. Es construir tu valor interno tan sólidamente que el rechazo de una persona específica no pueda devastarte. Es cultivar abundancia real en tu vida, no solo romántica, sino en todos los aspectos, para que no estés operando desde escasez.
es hacer ese trabajo terapéutico o de desarrollo personal para sanar esas heridas que te hacen buscar en las mujeres la validación que solo puedes darte a ti mismo. Y sé que eso suena como un trabajo enorme, como una tarea abrumadora, y lo es. No voy a mentirte y decirte que es fácil o rápido, pero también es el trabajo más importante que puedes hacer, no solo para tus relaciones, sino para tu vida entera. Porque cuando haces ese trabajo, cuando realmente resuelves esos miedos y construyes esa seguridad interna, todo cambia. No solo la forma en que te comunicas con las mujeres, sino la forma en que te relacionas con el mundo entero, la forma en que persigues tus metas, la forma en que manejas el fracaso, o sea, la forma en que te presentas en cada área de tu vida. Y desde ese lugar de seguridad emocional genuina, desde ese lugar de haber hecho el trabajo interno, la comunicación correcta fluye naturalmente. Ya no tienes que pensar en ello. Ya no tienes que recordarte de no sobreexplicar o de mantener límites o de no estar demasiado disponible. Simplemente eres tú mismo y tu yo mismo es alguien centrado, seguro, con una vida rica y significativa que no depende de ninguna persona específica para sentirse completo. Y esa versión de ti, esa versión auténtica y segura, es magnética para las mujeres, no porque estés tratando de ser atractivo, sino porque simplemente eres atractivo cuando estás alineado contigo mismo. Y ahora quiero cambiar un poco de perspectiva y hablarte sobre qué hacer si reconoces que has estado cometiendo este error. O sea, porque muchos hombres, mientras escuchan esto, están teniendo ese momento de, oh no, esto soy yo, he estado haciendo exactamente esto. Y la primera reacción puede ser pánico, puede ser arrepentimiento, puede ser esa sensación de he arruinado todo. Pero respira, porque el hecho de que ahora eres consciente de esto es el primer paso para cambiarlo. Y aunque no puedes deshacer el pasado, absolutamente puedes cambiar el presente y el futuro. Si has estado cometiendo este error con alguien específico, si reconoces que has estado sobreexplicándote, justificándote, buscando validación constantemente, estando demasiado disponible, la peor cosa que puedes hacer es sobrecorregir dramáticamente. No envíes un mensaje largo explicando que te diste cuenta de que has estado siendo necesitado y que ahora vas a cambiar. Eso sería, irónicamente, es otra manifestación del mismo error. Lo que necesitas hacer es simplemente empezar a comportarte diferente, sin anunciarlo, sin justificarlo, sin llamar la atención a ello. Empieza a tomarte más tiempo para responder mensajes, no porque estés contando minutos como algún tipo de estrategia, sino porque genuinamente estás ocupado viviendo tu vida. Empieza a mantener tus planes y prioridades sin justificarte excesivamente. Empieza a decir no cuando algo no funciona para ti, sin disculparte como si fuera un crimen. Empieza a expresar tus opiniones con claridad, sin cambiarlas inmediatamente si hay resistencia. Y simplemente observa qué sucede. Es muy posible que notes un cambio en la dinámica. Es posible que ella empiece a perseguir más, a iniciar más, a invertir más. O es posible que el daño ya esté hecho y ella ya perdió interés. Y si eso sucede, es una lección valiosa para las futuras interacciones. Pero, más importante que cualquier situación específica con cualquier mujer específica, es el compromiso de hacer ese trabajo interno del que hemos estado hablando, porque puedes cambiar tu comportamiento temporalmente a través de la fuerza de voluntad, pero a menos que cambies la mentalidad subyacente, a menos que resuelvas los miedos y las necesidades de validación que están impulsando ese comportamiento, eventualmente volverá a los mismos patrones. El cambio real,
el cambio duradero, requiere transformación interna, no solo modificación de comportamiento externo. Y esa transformación requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere estar dispuesto a confrontar aspectos incómodos de ti mismo. Requiere quizás trabajar con un terapeuta, leer libros sobre apego y autoestima, reflexionar honestamente sobre tus patrones, observar cómo tus experiencias pasadas han formado tus creencias actuales sobre tu valor. Requiere construir activamente una vida que sea significativa para ti, independientemente de tu estatus de relación. Requiere cultivar amistades profundas, perseguir pasiones genuinas, establecer y trabajar hacia metas que te importen. Y mientras haces ese trabajo, mientras construyes esa vida y esa identidad, la forma en que te relacionas con las mujeres cambiará orgánicamente, porque ya no estarás buscando en ellas completarte, estarás completo y estarás buscando a alguien que complemente esa completitud, no que la llene. Y esa diferencia es todo. Esa diferencia es lo que transforma la necesidad en deseo, la inseguridad en confianza, de la comunicación necesitada en comunicación atractiva. Ahora, quiero abordar algo que quizás te esté pasando por la mente. Quizás estés pensando, pero si no muestro interés claramente, si no estoy disponible, si no me esfuerzo, no va a pensar que no me importa. ¿No voy a perderla porque pensará que no estoy interesado? Y esta es una preocupación válida, porque hay una línea delicada entre mantener tu centro y parecer completamente indiferente. Y la clave está en la diferencia entre desinterés genuino y seguridad emocional con interés genuino. Cuando estás genuinamente desinteresado, no respondes, no inicias, no haces preguntas, no compartes cosas interesantes, no creas oportunidades para conectar. Eso no es atractivo, eso es simplemente desinterés y sí, no va a resultar en que ella también pierda interés porque sentirá que no hay reciprocidad. Pero cuando tienes seguridad emocional con interés genuino, haces todas esas cosas. Respondes, pero no inmediatamente siempre. Inicias, pero no siempre eres tú el que inicia. Haces preguntas genuinas sobre su vida. Compartes cosas interesantes sobre tu vida. Creas oportunidades para conectar. Pero todo esto lo haces desde un lugar de plenitud, no de necesidad. La diferencia está en la energía, en la intención, en la mentalidad detrás de las acciones. Dos hombres pueden hacer exactamente las mismas cosas superficialmente, pero uno lo hace desde la necesidad y el otro desde la plenitud, y nosotras sentiremos la diferencia. Es como la diferencia entre alguien que te está dando un regalo porque genuinamente quiere versus alguien que te está dando un regalo porque espera algo a cambio. El objeto físico puede ser el mismo, pero la energía detrás de él es completamente diferente, y eso es lo que realmente importa. Entonces, muestra interés, muéstralo claramente, directamente, sin juegos, pero muéstralo desde un lugar de me gustas y me gustaría explorar esto, no desde un lugar de te necesito para sentirme completo. Muestra interés de la misma forma que mostrarías interés por un proyecto fascinante, o un libro interesante, o una oportunidad de viaje emocionante, con entusiasmo genuino, pero sin que toda tu identidad y bienestar dependa del resultado. Y esa combinación, interés genuino desde un lugar de seguridad emocional, es irresistible. Y aquí quiero tocar otro aspecto importante de este error de comunicación que aún no hemos explorado completamente: el papel del lenguaje corporal y la presencia física. Porque todo lo que hemos discutido sobre la comunicación verbal y digital aplica también
quizás incluso más poderosamente, a la comunicación no verbal. Cuando estás físicamente presente con una mujer, tu lenguaje corporal está comunicando constantemente y puede estar transmitiendo seguridad emocional o necesidad incluso antes de que abras la boca. Cuando te inclinas demasiado hacia adelante, cuando tu cuerpo está constantemente orientado hacia ella, cuando tus ojos buscan constantemente su mirada, cuando tu postura se cierra o se encorva como tratando de hacerte más pequeño o menos amenazante, cuando tus movimientos son nerviosos o inquietos, no todo eso está comunicando inseguridad. Está comunicando que estás hiperconsciente de su presencia, que estás midiendo constantemente sus reacciones, que necesitas su aprobación. Y así como la sobreexplicación verbal es poco atractiva, la sobreatención física también lo es. Lo que es atractivo es una presencia relajada, una postura abierta pero no necesitada, contacto visual que es fuerte pero no intimidante, que se mantiene naturalmente pero que también se rompe naturalmente sin ansiedad. Una orientación física que muestra interés pero que también está cómoda mirando a otros lados, observando el ambiente, no estando 100% enfocado en ella cada segundo como si fuera lo único que existe en el mundo. Movimientos que son calmados, deliberados, que no revelan ansiedad o nerviosismo excesivo. Y nuevamente, esto no es algo que puedas fingir efectivamente a través de técnica pura. Si internamente estás ansioso, necesitado, inseguro, eso se va a filtrar en tu lenguaje corporal sin importar cuánto trates de controlarlo conscientemente. Pero cuando realmente haces el trabajo interno, cuando realmente desarrollas esa seguridad emocional, tu lenguaje corporal naturalmente refleja eso. Te mueves con más calma, ocupas espacio sin disculparte. Tu postura es abierta porque no tienes nada que esconder o proteger. Tu contacto visual es fuerte porque no tienes miedo de ser visto. Todo esto fluye naturalmente desde quién eres internamente. Y lo mismo aplica a la forma en que manejas el contacto físico en las primeras etapas de conocerse. Cuando tocas desde la necesidad, cuando cada roce, cada contacto casual es una prueba para ver si vas a ser rechazado, cuando estás constantemente midiendo nuestras reacciones al contacto físico, se siente tentativo, inseguro, incómodo. Pero cuando el contacto físico fluye naturalmente desde un hombre que está cómodo con su propia sexualidad, que no tiene miedo del rechazo porque su valor no depende de que cada gesto sea correspondido, se siente completamente diferente. Se siente confiado, masculino, atractivo. Y quiero hablar ahora sobre cómo este error de comunicación afecta específicamente el inicio de relaciones físicas e intimidad, porque este es un área donde veo que muchos hombres sabotean oportunidades sin darse cuenta. Lo que sucede es que hay un momento, o realmente una serie de momentos, donde la tensión física está construyéndose, donde está claro que ambos sienten atracción, donde el siguiente paso lógico sería algún tipo de escalada física, no ya sea un beso o más. Y en ese momento, muchos hombres cometen el error de verbalizarlo excesivamente. ¿Puedo besarte? Preguntado tímidamente, con miedo. ¿Está bien si hago esto? Cada vez que hay cualquier progresión, y entiendo de dónde viene esto. Viene de un lugar de querer ser respetuoso, de no querer asumir, de asegurarte del consentimiento. Y el consentimiento es absolutamente crucial, no estoy cuestionando eso. Pero hay una diferencia entre verificar consentimiento de forma atractiva y verificar consentimiento de forma necesitada. Cuando pides permiso con esa energía de miedo, con esa voz tentativa,
con esa postura corporal que ya se está retrayendo antes de que hayamos respondido, lo que comunicas no es respeto, es inseguridad. Y en ese momento, cuando la tensión sexual está alta, cuando ambos estamos sintiendo esa atracción, lo último que queremos sentir es tu inseguridad. Queremos sentir tu certeza, tu confianza, tu masculinidad presente, no la arrogancia de asumir que puedes hacer lo que quieras sin importar nuestras señales, sino la confianza de leer las señales correctamente y actuar sobre ellas con certeza. Cuando un hombre crea el espacio para la intimidad física con confianza, cuando se acerca, cuando crea ese momento, cuando podemos sentir que está a punto de besarnos, hay una pausa. En esa pausa estamos decidiendo, y si hemos estado dando todas las señales de interés, si hemos estado respondiendo positivamente, si la tensión ha estado ahí, entonces esa pausa es solo un segundo. Y luego él actúa. No pregunta tímidamente, no se disculpa anticipadamente. Simplemente cierra la distancia con certeza. Y eso es increíblemente atractivo. Porque en ese momento nos está mostrando que es un hombre que puede leer las señales sociales y emocionales, que confía en su percepción, que no necesita validación verbal constante. Ahora, obviamente hay contextos donde verificar verbalmente es importante y necesario. Si las señales son mixtas, si hay alguna duda real sobre el consentimiento, entonces absolutamente debes preguntar. Pero incluso entonces, la forma en que lo haces importa. Me gustaría besarte, dicho con confianza y claridad, es muy diferente a puedo tal vez besarte si está bien contigo, dicho con voz temblorosa. Ambos están verificando consentimiento, pero uno comunica seguridad y el otro comunica inseguridad. Y todo esto vuelve al tema central de todo lo que hemos estado discutiendo. La atracción femenina responde a la seguridad emocional. Responde a un hombre que está centrado en sí mismo, que confía en su percepción del mundo, que no necesita validación constante para cada acción que toma. Y eso aplica tanto a la comunicación verbal como a la comunicación física, tanto a las etapas tempranas de conocerse como a las etapas de intimidad física. Y déjame llevarte a una comprensión aún más profunda de por qué esto es así desde una perspectiva evolutiva y psicológica. Durante milenios de evolución humana, las mujeres hemos tenido que ser increíblemente selectivas sobre con quién nos apareamos y con quién formamos pareja, porque las consecuencias del embarazo significaban que nuestra inversión biológica en cualquier descendencia era enorme. 9 meses de embarazo, años de crianza vulnerable. Entonces, de nuestro cerebro evolucionó para ser extremadamente bueno evaluando la calidad de los socios potenciales. Y una de las cualidades más importantes que buscábamos era la seguridad emocional y la estabilidad. Necesitábamos saber que este hombre no iba a abandonarnos al primer signo de dificultad, que podía proteger y proveer no solo físicamente, sino emocionalmente, que era estable, confiable, resiliente. Y aunque el contexto moderno es completamente diferente, aunque muchas de esas presiones evolutivas ya no aplican de la misma forma, los instintos permanecen. Seguimos siendo atraídas a hombres que demuestran esas cualidades de seguridad emocional y estabilidad, aunque ahora se manifiesten de formas diferentes. Entonces, cuando cometes ese error de comunicación, cuando sobreexplicas, justificas, buscas validación, lo que activas son esas alarmas evolutivas antiguas. Nuestro cerebro reptiliano está constantemente evaluando. ¿Es este un hombre emocionalmente estable? ¿Es alguien que puede mantenerse firme en circunstancias difíciles?
¿O es alguien que va a desmoronarse y convertirse en otra responsabilidad? Y cuando tu comunicación revela inseguridad, cuando revela necesidad, cuando revela inestabilidad emocional, esas alarmas se activan, no conscientemente, no en forma de pensamiento articulado, sino como una sensación visceral de incomodidad, de que algo no está bien. Y por el contrario, cuando te comunicas desde seguridad emocional, cuando mantienes tu centro, cuando tienes límites claros, cuando no necesitas validación constante, lo que activa son esas mismas señales evolutivas, pero en positivo. Nuestro cerebro registra: este es un hombre estable, este es alguien que puede lidiar con dificultades, este es alguien que no va a necesitar que lo materne emocionalmente. Y eso genera atracción a un nivel profundo, casi primordial. Y quiero que entiendas que esto no es algo de lo que deberías sentirte mal o juzgado. No estoy diciendo estas cosas para hacerte sentir inadecuado o para criticarte. Estoy compartiendo estas verdades porque creo que comprender cómo funcionamos realmente, entender la psicología profunda detrás de la atracción, te empodera, te da la información que necesitas para hacer esos cambios, para hacer ese trabajo interno, para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque al final, todo esto no es realmente sobre aprender a atraer mujeres. Es sobre convertirte en un hombre mejor, más completo, más centrado. Es sobre resolver tus propios patrones de inseguridad, no porque te estén costando oportunidades románticas, aunque eso sea cierto, sino porque te están costando tu propia paz interna y tu propio bienestar. Cuando vives en constante necesidad de validación externa, cuando tu estado emocional depende de cómo otros responden a ti, eres fundamentalmente inestable e infeliz, tengas o no tengas pareja. Pero cuando haces ese trabajo de construir seguridad interna, cuando desarrollas ese sentido sólido de ti mismo que no depende de factores externos, no solo te vuelves más atractivo para las mujeres, te vuelves más feliz, más en paz, más capaz de disfrutar tu vida independientemente de tu estatus de relación. Y paradójicamente, ese estado de felicidad y paz que es independiente de tener pareja es exactamente lo que hace que las parejas potenciales quieran estar contigo, porque todos queremos estar con alguien que es feliz y estable, no con alguien que necesita de nosotros para alcanzar felicidad y estabilidad. Entonces, el viaje real aquí no es aprender trucos o técnicas o estrategias de comunicación. El viaje real es el desarrollo personal profundo, es la sanación de heridas antiguas, es la construcción de una vida significativa, es el cultivo de autoconocimiento y autorrespeto. Y cuando te embarcas en ese viaje de buena fe, cuando realmente te comprometes a hacer ese trabajo interno, todo lo demás, incluyendo las relaciones, comienza a fluir de forma más natural. Y quiero hablarte ahora sobre cómo se ve ese proceso de transformación en la práctica. Porque no es algo que sucede de la noche a la mañana. No vas a leer este contenido, tener un momento de revelación y mañana ser una persona completamente diferente. El cambio real es gradual, es iterativo, implica pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Pero cada paso en la dirección correcta cuenta, cada momento de conciencia cuenta, cada decisión de responder diferente a tus patrones habituales cuenta. Puedes empezar observándote a ti mismo en tus interacciones, no juzgándote, simplemente observando. Cuando estás hablando con una mujer que te atrae, nota qué sucede internamente, nota la ansiedad cuando surge, nota el impulso de sobreexplicarte, nota la necesidad de verificar si ella aprueba,
Solo observa estos patrones sin intentar cambiarlos inmediatamente, porque el primer paso hacia el cambio es la conciencia. Si no puedes cambiar lo que no reconoces, y luego, gradualmente, puedes empezar a hacer pequeños experimentos. La próxima vez que sientas el impulso de enviar un segundo mensaje porque no respondió al primero, nota ese impulso y elige no actuar sobre él, solo como un experimento. Observa qué sucede tanto en tu estado interno como en la respuesta de ella. La próxima vez que sientas la necesidad de justificar una decisión, intenta simplemente declarar la decisión sin la justificación excesiva. Observa cómo se siente, observa cómo responde. Estos pequeños experimentos son como entrenamientos para tu músculo de seguridad emocional. Cada vez que eliges no actuar desde la necesidad, estás fortaleciendo ese músculo. Cada vez que toleras la incomodidad de no buscar validación inmediata, estás expandiendo tu capacidad de estar seguro en ti mismo. Y con el tiempo, con repetición consistente, estos nuevos patrones empiezan a sentirse más naturales. Lo que inicialmente requería esfuerzo consciente, gradualmente se convierte en tu forma automática de ser. Y simultáneamente, con estos cambios de comportamiento, necesitas estar haciendo el trabajo interno más profundo. Esto puede significar terapia, especialmente si tienes patrones de apego ansioso o heridas significativas de tu pasado. Puede significar meditación o mindfulness para desarrollar esa capacidad de observarte sin juzgarte, de estar presente con tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Puede significar trabajar con un coach de vida o un mentor que te ayude a desarrollar esa visión y propósito para tu vida que va más allá de las relaciones románticas. Puede significar leer libros que desafíen tus creencias limitantes sobre tu valor y tus posibilidades. Puede significar unirte a comunidades de hombres que también están haciendo este trabajo, donde puedas ser vulnerable honestamente y recibir apoyo sin juicio. Puede significar desarrollar una práctica física, ya sea ejercicio, artes marciales, yoga, algo que te conecte con tu cuerpo y te haga sentir poderoso y presente. Puede significar cultivar una práctica creativa, algo que te permita expresarte y crear valor en el mundo independientemente de si alguien lo valida o no. Y lo más importante, puede significar comprometerte radicalmente con la honestidad contigo mismo. Dejar de contarte historias sobre por qué las cosas no funcionan. Dejar de culpar a las mujeres por no entenderte o no valorarte. Dejar de esconderte detrás de excusas sobre por qué no puedes cambiar. Y en su lugar, asumir completa responsabilidad por tu vida, por tus resultados, por tu bienestar emocional. Porque solo cuando asumes esa responsabilidad completa, puedes reclamar el poder completo de cambiar tu realidad. Y a medida que haces este trabajo, a medida que realmente te comprometes con este proceso de transformación, vas a notar cambios, no solo en cómo las mujeres responden a ti, aunque eso definitivamente va a cambiar, sino en cómo te sientes contigo mismo. Vas a notar más paz interna, menos ansiedad en las interacciones sociales, menos necesidad de validación externa. Vas a notar que puedes estar solo sin sentirte solo, que puedes disfrutar tu propia compañía, que ya no sientes ese vacío constante que necesitas llenar con la atención de alguien más. Tú vas a notar que las opiniones de otros, incluyendo las mujeres que te atraen, tienen menos poder sobre tu estado emocional. Alguien puede rechazarte, y sí, puede doler momentáneamente, pero no te destruye. No colapsa tu sentido de valor, no te hace cuestionar toda tu existencia, porque tu valor está anclado en ti, en tu relación contigo mismo.
en lo que construyes en tu vida, no en la aprobación de cualquier persona externa. Y desde ese lugar de transformación genuina, las relaciones se vuelven completamente diferentes. Ya no son algo que necesitas para sentirte completo, son algo que eliges porque añaden valor a una vida que ya es satisfactoria. Ya no estás desesperado por hacer que cualquier conexión funcione. Puedes ser selectivo, puedes tener estándares, te puedes alejarte de situaciones que no son saludables sin sentir que estás perdiendo tu única oportunidad. Porque sabes que hay abundancia, que si esta persona no es la correcta, habrá otras y que mientras tanto estás completamente bien solo. Y esa energía, esa seguridad, esa plenitud es lo más magnético que existe, porque no estás persiguiendo, estás atrayendo, no estás convenciendo, estás seleccionando, no estás mendigando atención, estás ofreciendo tu presencia valiosa a alguien que la aprecia y la valora. Y esa dinámica es completamente diferente a la dinámica de necesidad que la mayoría de los hombres operan. Ahora, quiero llevarte a través de algunos escenarios específicos para que puedas ver cómo estos principios se aplican en situaciones concretas. Porque a veces la teoría es clara, pero la aplicación práctica es confusa. Entonces, déjame darte algunos ejemplos de cómo se ve la comunicación correcta versus la comunicación incorrecta en contextos específicos que probablemente has experimentado. Escenario 1. Acabas de conocer a una mujer en un contexto social, intercambiaron números y ahora estás pensando en enviarle un mensaje. La comunicación incorrecta sería enviar un mensaje inmediatamente al día siguiente, algo como: «Hola, soy yo, del evento de anoche. Solo quería asegurarme de que tengas mi número. Fue genial conocerte. Espero que podamos hablar más. Déjame saber si te gustaría salir algún día. Sin presión, por supuesto, solo si tú quieres. De cualquier forma, que tengas un gran día». Este mensaje está cargado de inseguridad, la sobreexplicación de quién eres, aunque ella obviamente tiene tu número, la justificación de por qué escribes, a la apertura vaga sobre salir, la excesiva preocupación por no presionarla. Todo transmite necesidad. La comunicación correcta desde seguridad emocional sería esperar un par de días, no como estrategia, sino porque genuinamente estás ocupado con tu vida. Y luego enviar algo como: «Disfruté nuestra conversación sobre literatura francesa. Me hizo pensar en ese punto que mencionaste sobre Camus. ¿Tienes planes el jueves por la noche? Hay una lectura de poesía en el centro que creo que te gustaría». Este mensaje es directo, hace referencia específica a algo que conectó, propone un plan concreto basado en intereses compartidos y no tiene esa energía de disculpa o justificación. Simplemente es un hombre que disfrutó una conversación y quiere continuar la conexión. Escenario 2. Has estado hablando con una mujer por mensaje durante unos días, y de repente ella tarda varias horas en responder cuando antes respondía más rápido. La comunicación incorrecta sería enviar mensajes adicionales. «¿Está todo bien? Perdona si dije algo malo. Solo quería verificar que recibiste mi último mensaje». Cada uno de esos mensajes comunica que su silencio temporal te está afectando profundamente, que estás obsesionándote, que necesitas su validación constante. La comunicación correcta sería simplemente continuar con tu vida. Si ella responde eventualmente, respondes cuando es natural para ti, sin hacer referencia al tiempo que tardó. No porque estés jugando juegos, sino porque genuinamente no estuviste contando las horas esperando su respuesta. Estabas viviendo tu vida, trabajando en tus proyectos, viendo a tus amigos, haciendo cosas que te importan.
y su mensaje es bienvenido cuando llega. Pero su ausencia temporal no creó ansiedad porque tu bienestar no depende de su atención constante. Escenario 3. En una cita haces un comentario que ella no encuentra tan gracioso como esperabas. Hay un momento de silencio ligeramente incómodo. La comunicación incorrecta sería inmediatamente sobreexplicar. Oh, perdona, eso sonó raro. Lo que quise decir es, no soy bueno con los chistes. Debería haber... Bueno, de todas formas. Esto transforma un momento menor en algo incómodo grande y comunica que no puedes tolerar un momento imperfecto, que necesita su aprobación constante de cada cosa que dices. La comunicación correcta sería simplemente sonreír, reconocer el momento con algo ligero como, bueno, ese no aterrizó como esperaba, con confianza y humor hacia ti mismo, y luego continuar la conversación. No te aferras al momento. No necesitas redimirte inmediatamente. Simplemente eres humano. Cometiste un comentario que no resonó y estás completamente cómodo con esa imperfección. Y esa comodidad con la imperfección es atractiva. Escenario 4. Estás en las primeras etapas de conocer a alguien y ella menciona que va a estar muy ocupada la próxima semana con trabajo. La comunicación incorrecta sería inmediatamente ofrecer adaptarte completamente a su agenda. No hay problema, puedo ajustarme a cualquier momento que te funcione. Estoy libre básicamente siempre. Solo dime qué te funciona y ahí estaré. Incluso si es tarde o en un día raro, no importa. Esto comunica que no tienes nada más en tu vida, que estás dispuesto a reorganizar todo por ella, que tu tiempo no tiene valor intrínseco. La comunicación correcta sería reconocer su situación y mantener tus propias prioridades. Entiendo, las semanas ocupadas pueden ser intensas. Yo también tengo algunos proyectos que necesitan atención. ¿Qué te parece si nos ponemos en contacto el fin de semana y vemos si nuestras agendas coinciden? Esto muestra que respetas su tiempo, que tienes tu propia vida y prioridades y que estás interesado pero no desesperado. Estás proponiendo colaboración en encontrar tiempo que funcione para ambos, no ofreciéndote como alguien completamente flexible sin vida propia. Escenario 5. En una conversación más profunda, ella comparte algo vulnerable sobre su pasado o sus inseguridades. La comunicación incorrecta sería inmediatamente igualarlo o superarlo, compartiendo todas tus propias vulnerabilidades e inseguridades en un volcado emocional masivo, pensando que eso es reciprocidad apropiada. O el otro extremo, ofrecer soluciones inmediatas o consejos no solicitados, tratando de arreglar sus problemas para demostrar tu valor. La comunicación correcta sería escuchar genuinamente, reconocer lo que compartió con empatía pero sin dramatismo excesivo, quizás compartir algo relacionado pero manteniendo límites apropiados sobre cuánto compartes en este punto de la conexión y sobre todo, hacer que se sienta vista y escuchada sin convertirlo en una competencia de vulnerabilidad o un proyecto de rescate. Algo como, gracias por compartir eso. Sé que no es fácil hablar sobre experiencias difíciles. Suena como que fue realmente desafiante para ti. Simple, presente, empático, sin sobrecompartir o sobrefuncionar. Estos escenarios ilustran que la comunicación correcta no es una fórmula rígida de palabras específicas. Es una energía, una mentalidad, una forma de estar en el mundo que se filtra en cómo te comunicas. Es la diferencia entre comunicarte desde necesito tu aprobación para sentirme bien y comunicarte desde estoy bien conmigo mismo
y estoy curioso sobre conocerte si hay compatibilidad mutua. Y aquí quiero enfatizar algo crucial. Todo lo que he compartido hoy no es para darte una nueva máscara que usar, una nueva actuación que representar. Si intentas aplicar estos principios como técnicas superficiales sin hacer el trabajo interno real, nosotras lo vamos a sentir. Vamos a percibir la incongruencia entre lo que intentas proyectar externamente y lo que realmente sientes internamente. Y esa incongruencia es incluso menos atractiva que la necesidad honesta, porque añade una capa de falsedad. Lo que necesitas entender es que esto es un llamado a la transformación real, no a la manipulación sofisticada. Es un llamado a hacer el trabajo difícil de enfrentar tus inseguridades, sanar tus heridas, construir tu vida, desarrollar tu valor interno. Y sí, ese trabajo es duro, es incómodo, requiere tiempo y esfuerzo sostenido. Pero también es el trabajo más importante y liberador que puedes hacer, porque cuando realmente haces ese trabajo, cuando realmente te transformas internamente, no estás fingiendo seguridad, eres seguro, no estás actuando como si tuvieras una vida rica, tienes una vida rica. No estás tratando de proyectar valor, encarnas valor. Y esa autenticidad, esa congruencia entre tu estado interno y tu expresión externa es irresistible. Y déjame decirte algo más, que raramente se habla. Este trabajo que estoy describiendo, este viaje de desarrollo personal profundo y construcción de seguridad emocional, también te va a hacer más selectivo sobre con quién eliges invertir tu tiempo. Porque cuando realmente valoras tu tiempo y tu presencia, cuando realmente tienes una vida rica y satisfactoria, no vas a querer estar con cualquier mujer solo porque sea atractiva físicamente o porque te esté dando atención. Vas a empezar a evaluar compatibilidad real, valores compartidos, respeto mutuo, crecimiento conjunto. Vas a empezar a notar cuando una mujer no te está tratando con el respeto que mereces. Y en lugar de trabajar más duro para ganar su aprobación, simplemente vas a alejarte porque sabes que mereces mejor. Vas a empezar a ser tan selectivo sobre con quién pasas tu tiempo como queremos que seas, porque esa selectividad es una señal de que te valoras. Y esa selectividad, esa disposición a alejarte de situaciones que no sirven tu bienestar, es paradójicamente parte de lo que nos atrae, porque nos dice que tienes estándares, que no estás desesperado, que si elegimos estar contigo, es porque realmente hay algo especial en la conexión, no porque aceptarías a cualquiera que te muestre interés. Y aquí quiero hablar sobre algo que a menudo se malinterpreta en estas conversaciones sobre atracción y comunicación. A veces, cuando los hombres aprenden sobre estos conceptos, pueden inclinarse hacia el otro extremo, pueden volverse fríos, distantes, usar estos principios como justificación para ser emocionalmente indisponibles o tratarnos con indiferencia. Y eso no es lo que estoy describiendo en absoluto. La seguridad emocional que resulta atractiva no es frialdad emocional, no es indiferencia, no es una incapacidad o falta de voluntad para conectar profundamente. Es la capacidad de conectar profundamente desde un lugar de plenitud en lugar de desde un lugar de carencia. Es la capacidad de ser vulnerable cuando es apropiado, de compartir emociones genuinas, de crear intimidad real, todo mientras mantienes tu centro y tu sentido de ti mismo. Un hombre emocionalmente seguro puede decir, te echo de menos, sin que suene necesitado, porque lo dice desde un lugar de simplemente compartir su experiencia, no desde un lugar de esperar que nosotras solucionemos su soledad. Puede expresar que le importamos sin abrumarnos, porque su cuidado por nosotras es un añadido a su vida satisfactoria,
no el único significado de su existencia. Puede ser afectuoso, romántico, considerado, todo mientras mantiene su vida propia, sus prioridades, su identidad. Entonces, no confundas seguridad emocional con desapego emocional. No confundas tener límites saludables con construir muros emocionales. No confundas valorarte a ti mismo con devaluarnos a nosotras. El objetivo es convertirte en un hombre que puede amar profundamente desde la plenitud, que puede comprometerse genuinamente desde la elección libre, que puede ser vulnerable desde la fortaleza, no desde la debilidad. Y a medida que te acercas al final de este video, quiero que reflexiones honestamente sobre dónde estás en este viaje. ¿Reconoces estos patrones de comunicación necesitada en ti mismo? ¿Has estado sobreexplicándote, justificándote, buscando validación constante? ¿Has estado comunicándote desde el miedo en lugar de desde la seguridad? Y si la respuesta es sí, no te juzgues duramente. Simplemente reconoce que hay trabajo por hacer. Y luego pregúntate, ¿estás dispuesto a hacer ese trabajo? ¿Estás dispuesto a enfrentar esas inseguridades, a sanar esas heridas, a construir esa vida rica y significativa que no depende de la aprobación de ninguna mujer específica? ¿Estás dispuesto a invertir el tiempo, el esfuerzo, la incomodidad que requiere la transformación real? Porque si lo estás, todo está disponible para ti. La versión de ti que es magnética, que atrae conexiones de calidad, que puede comunicarse desde la seguridad y la autenticidad, o esa versión ya existe potencialmente. Solo necesita ser actualizada a través de tu trabajo consistente. Y déjame ser clara sobre algo. No estoy prometiéndote que si haces este trabajo, cada mujer que te atraiga va a corresponderte. No estoy prometiéndote que nunca vas a experimentar rechazo o dificultades en las relaciones. Lo que estoy prometiéndote es que vas a experimentar esas cosas desde un lugar completamente diferente. Un lugar donde el rechazo no te destruye. Un lugar donde las dificultades son oportunidades de crecimiento, no confirmaciones de tu falta de valor. Un lugar donde puedes disfrutar el viaje de las relaciones sin estar aferrado desesperadamente a resultados específicos. Y desde ese lugar, desde esa transformación interna profunda, tus relaciones, tanto las románticas como todas las demás, se van a ser fundamentalmente diferentes, van a ser más saludables, más satisfactorias, más auténticas, porque vas a estar atrayendo desde quién realmente eres, no desde quién crees que necesitas ser para conseguir aprobación. Y las mujeres que se sientan atraídas a tu versión auténtica y segura van a ser mujeres con quienes realmente hay compatibilidad, no mujeres que estás tratando de impresionar con una fachada. Entonces, mi invitación para ti hoy, mientras terminas de ver este video, es que te comprometas con este trabajo. No mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando tengas más tiempo. Hoy, ahora. Comienza con un paso, por pequeño que sea. Quizás es agendar una sesión con un terapeuta. Quizás es comprar un libro sobre desarrollo personal. Quizás es simplemente sentarte en silencio durante 10 minutos y honestamente reflexionar sobre tus patrones. Quizás es llamar a ese amigo con quien siempre has querido reconectar. Quizás es retomar ese proyecto que abandonaste. Quizás es simplemente decidir que la próxima vez que sientas el impulso de sobreexplicarte, vas a pausar y elegir diferente. Cualquier paso en la dirección de construir esa vida rica, esa seguridad interna, esa versión más completa de ti, cuenta. Y cada paso hace el siguiente paso más fácil. El momento de empezar es ahora.
porque cada día que pasas operando desde esos patrones viejos de necesidad e inseguridad es un día donde estás reforzando esos patrones. Pero cada día que eliges diferente, que trabajas en ti mismo, que construyes tu vida, eso es un día donde estás creando momentum hacia la versión de ti que quieres ser. Y antes de que te vayas, quiero agradecerte por quedarte conmigo hasta el final de este viaje profundo. Sé que no fue ligero, sé que probablemente tocó algunas verdades incómodas, sé que requirió tu atención sostenida, y el hecho de que estés aquí hasta el final me dice que eres alguien serio sobre tu crecimiento, alguien dispuesto a mirar honestamente tus patrones, alguien comprometido con convertirse en mejor versión de ti mismo. Y eso es admirable. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que finalmente alguien estaba explicando estas dinámicas con la honestidad y profundidad que merecen, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Vamos a continuar estas conversaciones profundas sobre psicología femenina, atracción y desarrollo personal, y no quieres perderte lo que viene. Segundo, déjame un comentario compartiendo cuál fue el insight más impactante para ti en este video, o qué patrón reconociste en ti mismo, o qué compromiso estás haciendo ahora. Me encanta leer esos comentarios y a menudo respondo personalmente. Y tercero, comparte este video con un amigo, un hermano, alguien en tu vida que crees que necesita escuchar estas verdades, porque esta información puede genuinamente transformar vidas, pero solo si llega a las personas que están listas para recibirla. Y recuerda, esto no es solo sobre atraer mujeres, es sobre convertirte en el hombre que realmente quieres ser, es sobre vivir desde tu verdad, desde tu poder, desde tu plenitud. Eso es sobre construir una vida tan rica y significativa que las relaciones son un complemento hermoso, no una necesidad desesperada. Es sobre la libertad de poder amar plenamente sin perder tu identidad en el proceso. Es sobre la paz de saber que tu valor no depende de la aprobación de ninguna persona externa. Y esa vida, esa versión de ti, está completamente disponible si estás dispuesto a hacer el trabajo. Así que ve, empieza hoy, da ese primer paso y confía en que cada paso que das en esta dirección te acerca no solo a mejores relaciones, sino a una mejor relación contigo mismo, que al final es la relación más importante de todas, porque cuando estás bien contigo mismo, cuando genuinamente disfrutas tu propia compañía, cuando tienes esa seguridad interna inquebrantable, todo lo demás en tu vida, incluyendo el amor, te empieza a fluir de formas que nunca imaginaste posibles. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando estas verdades profundas sobre la psicología femenina y el desarrollo personal masculino. Hasta entonces, mantente centrado, mantente auténtico y mantente comprometido con tu crecimiento.